Mientras Conte hablaba ante esa comisión de Economía del Congreso, se estaba produciendo algo muy importante en la bolsa. Se estaba desplomando el valor de la acción de una de las compañías de construcción en España. Pero no solo de esa. Astroc arrastró en su caída al resto de las empresas de construcción. Por la tarde, uno de los responsables de esa compañía, Astroc, comparecía en público. El mercado, digamos, de inmobiliario, de la construcción en general, va a tener una desaceleración suave, que es la que está teniendo, ¿no? Lo que pasa es que saben ustedes cómo es la bolsa. La bolsa hace algo suave en algún momento, es decir, pues un día sube, otro día baja y, por tanto, no hace las cosas con suavidad. Nosotros creemos que la desaceleración que se está produciendo es suave. Compareció, pero no era esta persona que acabamos de ver, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ahora es el gobernador del Banco de España, antes era el secretario de Estado de Economía, y que ayer intentaba tranquilizar a todo el mundo después de esa caída en picado de las acciones de las empresas constructoras. Decíamos que por la tarde había comparecido el responsable de Astroc y decía esto. Y con un nivel de endeudamiento adecuado que comentaremos, debiéramos pasar a preguntarnos por qué se ha producido esa caída tan significativa. Bueno, sí, no estaba preparado. Era lo que ocurría en esa rueda de prensa mientras hablaba de la caída del desplome de las acciones de su empresa. De repente se fue la luz en la sala donde estaba compareciendo el máximo responsable de esta empresa, de Astroc. Estamos ante una caída coyuntural. Estamos ante algo que va mucho más allá y que nos debe poner en guardia sobre una caída del precio, por ejemplo, de las casas, de una caída del crecimiento de nuestra economía que se ha basado muy fundamentalmente en la construcción. ¿Qué opináis? Pues es desconcertante lo que ocurre, ¿no? Porque el mensaje que recibe ahora la gente normal y corriente, por ejemplo yo mismo. Por ejemplo nosotros que estamos aquí. Ahora hablaremos con un experto que hemos traído para la ocasión. Yo pensé que tener una casa era algo seguro, es más, que ese dinero que habíamos puesto ahí era un dinero que parecía un ahorro, pero de pronto tú ves las curvas y las hipotecas, etcétera, etcétera. El mensaje que está recibiendo la población es muy desconcertante y convendría que cuanto antes lo aclararan, no sé si expertos, dudas, ¿no? Porque nosotros estamos peor que Astroc en este momento. A Astroc se le apagó la luz seguramente por no invertir en eléctrica. Pero nosotros lo único que invertimos es en la hipoteca todos los meses. En la hipoteca todos los meses. Y yo no sé ahora mismo de qué sirve lo que he pagado. Antes escuché que a lo mejor lo que he pagado no es ni la notaría. Y la notaría la pagué, yo me acuerdo, cuando tenía el pelo negro. Bueno, ahora oiremos al experto, pero yo creo que hay que distinguir entre la caída de los valores en bolsa de las constructoras y la modificación a la baja del precio de los pisos. Yo creo que son dos elementos que no siempre coinciden. No necesariamente tienen que ir al mismo efectivamente, ritmo, ¿no? Y la realidad cotidiana de la compra-venta de los pisos indica que se ha moderado la subida de los precios, pero que no ha pinchado ni han empezado a bajar por ahora. ¿Tú cómo lo ves, Melchor? Yo que ¿Te asustó lo que ocurrió ayer? Que no soy en absoluto un experto. No me asusta este incidente, claro, yo creo que se asusta mucho a quienes tienen dinero y lo han invertido en comprar pisos en plural, que no es mi caso. Para luego venderlos. Para luego venderlos, es decir, no es mi caso. Por lo tanto, en ese sentido, a mí, si te soy sincero, no me preocupa mucho, porque yo tengo mi piso en singular, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión, sin ser experto en la materia, de que invertir en comprarse un piso no es nunca una decisión equivocada. Esa es mi impresión. Después depende de cómo yo tengo la suerte. Yo compré mi piso actual en un momento en el que los precios estaban bajos. Claro, los que no somos especuladores, depende de la suerte. Uno decide comprar un piso cuando tiene la oportunidad de comprarlo, un dinerito para la entrada y después puedes afrontar la hipoteca. El que compró, como es mi caso, en un momento en el que el precio de los pisos era bajo y se disparó, pues yo creo que en ningún momento eso va a ser una decisión equivocada. Claro, el que compró cuando estaba muy arriba, a lo mejor tiene una situación peor. Pero yo creo, insisto desde la ignorancia, que no soy experto, que comprarse un piso tampoco es una decisión que sea equivocada a largo plazo en general. Vamos a hablar con un experto que nos va a decir hasta dónde debemos preocuparnos por lo que ha ocurrido. Manuel Romera, buenos días. Buenos días. El señor Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa. Para empezar, en términos generales, el ciudadano corriente que se ha comprado una casa o que está a punto de comprarla o que está pagando la hipoteca, ¿debe estar preocupado por lo que ha ocurrido?
Yo creo que sí, yo creo que la verdad es que quizá el problema que tenemos es que la inmensa mayoría de la gente piensa que comprarse un piso es una inversión segura y entonces eso lo que puede generar es una burbuja como la que existe ahora mismo en España, ¿no? Y que en el fondo sí que hay una correlación clara entre las acciones de las constructoras inmobiliarias y el precio de los pisos. Es decir, tenga usted en cuenta que los datos estadísticos cantan de alguna manera, es decir, las hipotecas han pasado de 10 años en el año 98 a 50 años de periodo de vida que pueden llegar a estar ahora mismo, ¿no? Los tipos de interés han pasado del 14% al 2% que llegaron a estar y ahora al 3,75%, ¿no? Evidentemente la influencia de ese tipo de interés en la cuota es tremendamente acusada y eso es lo que está pasando, es decir, como el Euribor siga subiendo, la influencia en la cuota para la familia media española es importantísima y en el fondo hay muchas publicaciones y diversos estudios internacionales que indican a España como el país con mayor burbuja inmobiliaria del mundo. Y esa burbuja además es producida porque todo el mundo piensa que van a seguir subiendo. Yo creo que hay una recesión latente. No sé hasta dónde va a llegar, si hasta una crisis o hasta simplemente un reajuste, pero evidentemente estamos ante una situación, yo no diría que muy mala, pero sí mala. ¿Hay riesgo de que se desplome el precio de la vivienda? Claramente sí. De hecho, además, yo pienso que los últimos estudios que están saliendo en los últimos 2 meses están demostrando que hay zonas en un Madrid o en un Barcelona que claramente están bajando. No es que se haya desacelerado, sino que están bajando. Lo que pasa es que, claro, reconocerlo y aceptarlo es muy difícil porque tenga usted en cuenta que desde el punto de vista macroeconómico la crisis o el crash que se podría llegar a producir, podríamos llegar a hablar desde un 40 hasta un 60% de bajada. Y es evidente que eso pues es un desplome, ¿no? Si eso se produjera, estaríamos ante un problema grave para la economía española, porque ya decíamos antes que la construcción ha sido uno de los motores fundamentales de nuestro crecimiento. Claro, tenga usted en cuenta que el 75% del crecimiento español se basa en consumo y en construcción, y entonces es evidente que tendríamos un problema. Además, quizá el problema ya no es del mercado inmobiliario, del mercado constructor, ni de esos empleos relativamente precarios que nosotros generamos en el mercado constructor, que pueden ser esos 2 millones de inmigrantes que hay que recolocar, sino también hablamos de un mercado bancario, que es de entidades financieras, que es el que está financiando ese crecimiento desde hace ya muchos años, con crecimientos ininterrumpidos, y sobre todo con plazos cada vez más largos. En plazos cada vez más largos, repito que la influencia del tipo de interés es vital en la cuota. Para que se haga usted una idea y dando un dato estadístico, ahora mismo hablamos de que en un Madrid o en un Barcelona lo que paga de renta bruta disponible una familia por cuota hipotecaria, hablamos de entre el 50 y el 60% de lo que gana la familia al mes. Y eso evidentemente duplica lo que significaba en el año 98, con una diferencia también abismal, y es que en el año 98 las hipotecas eran a 10 años y ahora son a 30, 40, 50 años. Y evidentemente esa influencia, pues lo único que puede generar es unos desajustes tremendos. ¿Y entonces qué consejo podemos darle al consumidor normal, aquel que por ejemplo tiene ahora mismo una hipoteca? ¿Qué debe hacer? El mismo que le he dado a Melchor hace un momentito, y es que venda su casa porque su casa vía alquiler le costaría solamente entre el 1 y el 2% de coste. Es decir, el coste del alquiler ahora mismo, con respecto al año 98, que era el 7, 8, 9% de rentabilidad vía alquiler de una casa, es el 1 o el 2%, con lo cual, si tiene algún sitio donde invertir el dinero que obtiene por su piso, que le produzca más del 1 o el 2%, que en renta fija se puede conseguir un 3, 4% ahora mismo, la mejor opción, ¿qué es? Vender la casa. Lo que pasa es que a mí no me gustaría que tampoco eso reflejase una gran polémica ni un gran miedo entre la gente. Imagínese que todo el mundo empiece a vender su casa. Claro, es que siempre en los mercados tiene que tener usted en cuenta que hay listos y tontos, y lo importante es estar dentro de los listos. Ya, esa es la cuestión, saber dónde está la línea que separa a unos y a otros. ¿Qué debe hacer la gente que tiene su dinero en bolsa en este momento? ¿Debe tener cautela? ¿Debe vender y esperar otro momento mejor? ¿O debe mantenerse ahí? Yo creo que el mercado español está ya suficientemente maduro como para que podamos identificar zonas buenas en las que invertir en bolsa y zonas malas. Yo creo que es el momento para no estar en inmobiliarias y constructoras, pero creo que el momento para no estar ya era anteriormente. Tenga usted en cuenta que una Astroc ha bajado de 70 euros a 7 euros en tan solo a finales de febrero, es decir, en tan solo un mes y pico. Es decir, hablamos de una bajada tremendamente considerable, con lo cual seguramente habría que haberse salido de la bolsa antes. Yo creo que el mercado está para no estar en inmobiliarias, seguramente para tampoco estar en banca, y para estar en sectores anticíclicos, es decir, en sectores en los que vaya a ir bien la cosa aunque se produzca una pequeña crisis, como yo creo que se puede producir. ¿Qué sectores son esos?
pues cualquier sector de consumo, de gran consumo, es un sector anticíclico que le puedo aconsejar. O hay sectores dentro de la economía española, como puedan ser sectores basados en hidrocarburos o sectores basados en autopistas, que pueden ser sectores muy interesantes para invertir, sobre todo como hucha, mucho más que en una casa hoy en día. El momento en el que se vivió en el mercado inmobiliario en los años 92 y 93 se puede producir ahora, pero multiplicado por 10. Es decir, la crisis que se produjo en el año 92 que produjo que se crearan inmobiliarias para la cantidad de pisos que quitaron los bancos a las familias. Lo que pasa es que esto es muy duro decirlo así de claro, ¿no? Se podría producir ahora, pero multiplicado por 10, con lo cual seguramente los sectores que puedan ser más hucha, es decir, sectores pues de autopistas, por ejemplo, pues pueden ser sectores interesantísimos. Manuel Romera, del Instituto de Empresa, gracias por ser la mirada crítica. Muy buenos días. Encantado de atenderles. En fin, no nos ha dejado demasiado tranquilos lo que nos acaba de decir.